La geometría, cuyo origen se relaciona con la medición de la Tierra, es una disciplina que ha acompañado al ser humano desde tiempos antiguos, permitiéndonos entender y cuantificar el espacio que nos rodea. En esta etapa nos alejamos de las figuras planas y nos adentramos en el estudio de los cuerpos sólidos, como pirámides, esferas y cajas, caracterizados por tener tres dimensiones: alto, ancho y largo. El objetivo principal es aprender a calcular el volumen, una medida fundamental que indica cuánto espacio ocupa un objeto o cuánta materia puede contener. Este conocimiento resulta esencial en diversas áreas, desde la arquitectura hasta la física, y nos ayuda a resolver problemas prácticos en la vida cotidiana. Es de esta forma que le damos inicio a esta rama de investigación de la geometría, llamada la geometría espacial. Acompáñenme a descubrir sus antecedentes, sus consecuencias, qué la caracteriza, cómo se aplica esta teoría dentro de las matemáticas y o en otros campos de conocimiento. Advertencia: el contenido de este video es de carácter informativo, haciendo apoyo en las inteligencias artificiales que se presentarán en este momento. Sin más que agregar, disfruten del contenido. Para empezar, definamos la geometría espacial. La geometría espacial es el estudio de los objetos que no solamente están en un plano. Mientras que la geometría plana se limita a dos dimensiones, el ancho y el largo, como puede ser una hoja de papel. La geometría espacial introduce la tercera dimensión, la profundidad. La geometría espacial no nació en un aula, sino en la necesidad práctica de construir grandes estructuras y entender el cosmos. A continuación, les presentaré aquellos grandes genios y aquellos grandes hechos que resolvieron problemas gigantescos. Los faraones egipcios no solo soñaron con el cielo, lo construyeron. Las pirámides fueron el primer gran reto de la geometría tridimensional. Sus constructores no solo dominaron la geometría plana, sino que debieron calcular el volumen exacto de piedra y, más importante, alinear las caras triangulares para que convergieran en un vértice perfecto. Si la geometría espacial fuera una película, el protagonista sería Euclides y su gran libro, escrito hace más de 230 años llamado Los Elementos, libro que no solo trata de geometría plana. Sus últimos libros fueron dedicados a la geometría de los sólidos y fue el primero en tomar todos los conocimientos sobre esferas y poliedros, todo organizado en un sistema lógico de definiciones, axiomas y teoremas. Gran parte de esta investigación sigue este orden y lógica establecida. La geometría espacial no solo es historia, es la base del diario vivir. Por ejemplo, en la arquitectura para calcular el espacio, el volumen o la estabilidad estructural de un edificio. O en la ingeniería, bien sea para diseñar piezas de maquinaria, como los prismas o conos complejos, calcular su peso y resistencia. Por último, en la tecnología, para crear los gráficos 3D de un videojuego, o modelar objetos con una impresora 3D. Bueno, ya sabiendo la historia de la geometría espacial, vamos a pasar a qué caracteriza la geometría espacial y qué hace de ella que sea una rama de estudio en la matemática. Así que a continuación, ¿qué caracteriza la geometría espacial? Como ya hablamos anteriormente, lo que caracteriza la geometría espacial es su enfoque en el estudio de las figuras que poseen volumen y la forma en que éstas se relacionan dentro del espacio físico. Esta rama de las matemáticas se distingue de su contraparte, la geometría plana, al añadir la tercera dimensión. Esta característica es fundamental ya que la geometría espacial se basa en un sistema en el que se incorpora, además del largo, el ancho, se incorpora la altura. Entonces, para ubicar cualquier punto o objeto, se emplea el sistema de coordenadas cartesianas tridimensionales, que aquí lo están observando,
el eje X, el eje Y y el eje Z, donde cada punto queda definido por tres valores que indican su posición en el espacio. Entre otras cosas que caracterizan a la geometría espacial, es el estudio de los cuerpos sólidos geométricos, figuras que encierran un volumen. La geometría espacial se concentra en dos figuras principales. Por un lado tenemos los poliedros, que son sólidos cuyas caras son completamente planas, como el cubo, la pirámide. Y por otra parte están los cuerpos redondos, que son sólidos que presentan al menos una superficie curva, como la esfera, el cilindro o el cono. Y mientras que la geometría plana solamente se enfoca en calcular el área y el perímetro, la geometría espacial se distingue por centrarse en el volumen. Esta es la medida de la cantidad del espacio que ocupa un sólido, siendo esencial para tareas prácticas como determinar la capacidad de un recipiente, el peso de una estructura o la cantidad del material necesario para su construcción. La geometría espacial establece reglas para la interacción entre sus elementos, como puntos, rectas o planos en tres dimensiones. Primero tenemos las intersecciones. Esta se estudia cómo se cortan dos planos, formando una línea recta, como aquí están observando acá en GeoGebra. También tenemos las posiciones relativas, además de que las relaciones paralelas y secantes introduce el concepto de rectas alargadas, que son aquellas que no son paralelas y nunca se cruzan, ya que se encuentran en planos diferentes. Y ya para finalizar, la geometría espacial no es solo un concepto teórico, sino una de las ramas más aplicadas en las matemáticas. Si bien es entendido que sus principios son la base de casi todo lo que la humanidad construye y analiza el mundo físico, dentro de las matemáticas la geometría espacial es fundamental en la geometría analítica, donde se representan figuras, como se mencionó anteriormente, los planos, las esferas o conos, mediante ecuaciones algebraicas en el sistema de coordenadas que presentamos, el sistema X, Y, Z, transformando el estudio de las formas en un problema algebraico. También en topología, que contribuye así a las propiedades del espacio que se mantienen inalterables incluso cuando el espacio se deforma. Esto cuando sucede lo relacionado al estiramiento, la torsión, etcétera, etcétera. Y ya en otros campos de conocimiento podemos irnos por la ingeniería, que en la ingeniería se aplica la geometría espacial en el diseño estructural para calcular la estabilidad, la resistencia y la distribución de cargas en edificios, puentes o presas. También el diseño de espacios, donde los arquitectos usan el volumen para diseñar espacios habitables y optimizar la luz y el flujo de personas. En la medicina, bueno, más enfocado en la óptica, el diseño de lentes y espejos que son superficies curvas como esferas y paraboloides. Como aquí tenemos un pequeño ejemplo, que este lente tiene, o para todo lente tiene una curva, y el uso de geometría para controlar cómo la luz viaja en el espacio. Y ya para finalizar con la computación y ya en la parte de la tecnología, pues vamos a los videojuegos, todos los modelos de personajes, entornos y objetos que en videojuegos se construyen a partir de polígonos, triángulos, cuadriláteros que definen la forma en el espacio. Esto se conoce como modelado geométrico. En la impresión 3D, que se ha vuelto muy popular, el proceso de impresión que requiere que el objeto sea cortado en capas 2D a partir de un modelo 3D, lo cual es una aplicación directa de la geometría espacial.